contenido programático. Él escogió este lema en su primera encíclica, Ubi Arcano Dei, que es pues el contenido programático de su pontificado. Creo que fue un pontificado muy importante por muchas razones que tal vez más adelante, si tenemos el tiempo, alcanzaremos a ver. Entonces yo he dividido esta conferencia en tres partes importantes. La primera es el contexto histórico para entender el porqué de la doctrina de Cristo Rey históricamente, porque recordemos que en toda la doctrina de la Iglesia pues nace también el desarrollo de la doctrina, de la interpretación, de la revelación, pues nace también del contexto histórico. Si no nos viene todo dado inmediatamente, o sea, se nos ha dado todo, se nos ha transmitido todo, pero no nos es dado todo por la iglesia inmediatamente, en el mismo momento, sino que se va desarrollando su interpretación, o sea, lo que entendemos de ello, pues a través del tiempo. Entonces, primero un contexto histórico para entender cuál es el momento y lo que lleva a la expresión de esta doctrina, que naturalmente pertenece al depósito de la fe desde siempre, pero se desarrolla en el tiempo. El contexto doctrinal, que es también para entender cuál es la doctrina que precede la instauración de la fiesta de Cristo Rey y el desarrollo pues, de la expresión de esta doctrina, tal y como nosotros la conocemos hoy. Y en un tercer momento, pues trataremos propiamente de la encíclica Quas Primas, que es pues la última de las grandes doctrinas que trata precisamente sobre el reinado social de Jesucristo. Entonces, cada uno estará dividido en diferentes temas que trataremos. Entonces, pues, para no perder más tiempo, vamos a iniciar de una vez con el primer tema. Entonces, el contexto histórico, como decía, entonces estas doctrinas tienen precisamente que la Iglesia nos transmita estas verdades, pues también es una respuesta a los problemas del mundo en su momento, ¿sí? Entonces, vamos a ir muy atrás. La doctrina de Cristo Rey es manifestada por la Iglesia, o sea, su contenido nos es dado por la Iglesia en 1925, como lo sabemos, en la encíclica de Quas Primas, pero pues tenemos que buscar su fundamento muy atrás. Entonces, digamos que bien que podamos ir muy atrás en el tiempo, vamos a empezar para entender un poco más, pues aquí en la Guerra de la Vendée, que como ustedes saben, pues es una pequeña guerra civil en Francia que viene como fruto de la revolución. Entonces recordemos que el inicio de la revolución pues fue muy caótico para la iglesia, fue un periodo muy difícil para la iglesia, desde el momento mismo de la revolución en 1789 y particularmente en 1790, empieza el problema en 1790, que es cuando se vota en Francia la Constitución Civil del Clero. Entonces, ¿qué es la Constitución Civil del Clero? Es que todos los sacerdotes deben prestar un juramento a la Constitución a la Constitución revolucionaria y pues naturalmente contraria a la doctrina de la Iglesia en cuanto a muchas cosas, de dónde viene el poder del pueblo, el manejo que se hace de los bienes eclesiásticos, etcétera, etcétera. Pues entonces es contraria. Hay muchos sacerdotes que no juran esta Constitución. Entonces a este tipo de sacerdotes se les llama refractarios. Entonces primero son encarcelados, después son llevados a muerte, etcétera, etcétera. Entonces existe todo este problema con los sacerdotes refractarios en Francia, que lleva precisamente a que regiones muy católicas, en Francia naturalmente esta región de la Vendée, que es al noroccidente de Francia, pues toda esta región se levanta en armas. Entonces existe toda una guerra, se organiza todo un pequeño ejército que se llama el Ejército Católico y Real, precisamente para la defensa, como lo vemos en la imagen que está en la presentación, pues se basa precisamente en eso, en dos cosas: la defensa de Dios y la defensa del rey. Entonces empieza esta guerra que para algunos historiadores pues es llamada el primer genocidio de la historia moderna, porque precisamente todo pues el ejército revolucionario arrasa completamente con todas estas personas de la banda. Entonces está la reivindicación en esta pequeña guerra, no simplemente de los derechos de la iglesia, sino de los derechos de Dios. Entonces podemos rastrear ya allí una pequeña imagen de lo que será la doctrina pues, de Cristo como Rey, como soberano, como Dios que tiene derechos. De hecho, hay algunos lugares allí en la bandera, algunos edificios que se han conservado históricos, en donde está escrito en las fachadas de edificios católicos: los derechos de Dios no prescriben. Entonces ya empieza esta noción de que Dios tiene derechos, ¿sí?
Bueno, entonces, otro que ya es más cercano, un segundo momento en la historia, pues es la unificación de Italia, como ustedes saben y como lo vemos en la imagen. Hasta principios del siglo XIX, toda la península italiana, toda la península itálica, pues está separada en muchos estados, donde uno de los más grandes, pues es el estado de la Iglesia, los llamados estados pontificios. Entonces, en 1848 empieza todo este espíritu precisamente impulsado también por, eh, por todas las ideas liberales que vienen en boga desde finales del siglo XVIII, pues empieza entonces todo este deseo de unificar Italia, ¿sí? Entonces, unificación de Italia, que pues va a llevar precisamente a la desaparición de los estados pontificios. Recordar que los estados pontificios son territorios que fueron dados al Papa por Carlomagno ya en el año 800, o sea, estamos hablando que por casi 1000 años el Papa está allí, es dueño, tiene un poder temporal, no simplemente un poder espiritual sobre la iglesia, pero tiene un poder temporal, es decir, es rey de un pedazo de tierra, ¿sí? Entonces, esta unificación de Italia, como digo, lleva a la desaparición del Estado de la iglesia, eso en 1850, que es cuando ya Garibaldi, como lo vemos en la imagen, Garibaldi pues organiza todo su ejército, logra acabar con todos los estados del norte de Italia y pues proclama el reino de Italia, ¿sí? Bajo el reinado del rey Víctor Emanuel III, que es el que vemos que es el que vemos en la imagen también. Entonces es en 1850 cuando se proclama el reino de Italia y pues el Papa se ve en una encrucijada porque él se encuentra pues en la mitad, en medio de este nuevo reino de Italia. Entonces, en 1850 el Papa pues tiene que huir de Roma precisamente porque llegan las tropas de Garibaldi y es donde empieza pues el primer exilio del Papa, lo que se llamó la cuestión romana. Si estamos en que el Papa está allí prisionero en su propio estado. Entonces, esto pasa entre 1850 y 1870, el Papa está allí, todavía tiene un pequeño, en 1850 los franceses van al auxilio del Papa, entonces logran que el Papa permanezca todavía en un pedazo de tierra, que tenga todavía un pequeño dominio temporal, que son las murallas de Roma. Si esto llega a su fin el 20 de septiembre de 1870, como lo vemos aquí, que es precisamente la gran fiesta nacional italiana, que pues es importante recordar que esta fiesta nacional italiana, pues que se celebra la destrucción del Estado de la Iglesia, del Estado, de los Estados pontificios, que es precisamente cuando se da la brecha de la muralla Pía, lo que se conoce como la breccia de la Porta Pía o la caída de la Porta Pía, que es cuando ya Garibaldi, el ejército de Garibaldi entra definitivamente a Roma y pues el Papa queda prisionero en el Vaticano, que es como lo digo, lo que se llamará la cuestión romana. Entonces el Papa, desde Pío IX, se considera prisionero en el Vaticano, no reconoce pues el hecho, él no reconoce la existencia del Reino de Italia, tanto que incluso después de su muerte, pues él decidirá y él pedirá que no ser enterrado en Roma. Pues él está enterrado en San Lorenzo Extramuros, que queda fuera de las murallas de Roma, por lo tanto no en Roma, porque para los papas, pues incluso desde Pío IX hasta el mismo Pío XI, pues los papas se considerarán prisioneros. Se consideran prisioneros y no reconocerán en absoluto la existencia del Reino de Italia y pues más adelante de lo que será la República Italiana. Entonces esto lleva pues eso a que no haya un reconocimiento oficial, el Papa pues es prisionero en el Vaticano hasta 1929 que Pío XI, precisamente Pío XI, como lo hemos dicho ya, él logrará solucionar este problema en 1929 con el régimen fascista, con Mussolini, cuando se fundarán el 11 de febrero de 1929 pues el Estado de la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Que ya es el reconocimiento pues de un poder temporal del Papa, que los papas siempre pues han reclamado esa libertad incluso temporal, porque si el Papa no tiene un lugar donde mande, digámoslo de alguna manera, eso genera un problema, porque si no va a ser siempre vasallo del lugar de donde se encuentre, si está en otro reino. Precisamente era lo que siempre rechazaron los papas, en especial Pío IX y León XIII, que decían pues que el Papa no era el capellán del rey de Italia, el Papa tenía que tener un poder temporal para salvaguardar pues la libertad de la iglesia de predicar, incluso pues eso contra las falsas doctrinas de estas repúblicas. Entonces la cuestión romana, ya un desarrollo de esta doctrina se da particularmente luego de la separación de la iglesia-estado en Francia entre 1901 y 1905, que después todo un proceso de destrucción de las relaciones diplomáticas entre la iglesia y Francia,
Recordemos que son relaciones que ven desde la fundación misma de Francia en el año 400 del reino de los francos, como decía, eh, como decías, fue Carlomagno quien dio estas tierras a la iglesia. Entonces, a partir de 1870, pues empieza todo un programa de destrucción de la iglesia en Francia de parte de la República Francesa. Entonces, allí se da en muchas... Uy, perdón, me pasé. Estamos aquí. Entonces hay una sucesión de leyes a partir de 1884, se suprime se declara la obligatoriedad de la educación laica. En 1884 se restablece el divorcio, que ya había sido reconocido antes por la revolución. Recordamos que hay un periodo entre revolución, que es en 1801, cuando Napoleón toma el poder y hace el concordato con la Iglesia, que es el primer gran concordato que hace la Iglesia con Francia, y en ese momento con el primer imperio francés. ¿No? Entonces empiezan a haber leyes, por ejemplo, eso, el 29 de diciembre de 1884 se suprime el patrimonio de las órdenes y las congregaciones religiosas. En 1889 se decreta el servicio militar obligatorio para los sacerdotes. Bueno, entonces estas leyes van y van escalando hasta 1905, pues que se vota la ley de separación entre la Iglesia y el Estado, que es un rompimiento unilateral de las relaciones de Francia con la Iglesia, ¿sí? Entonces, porque no hay todo un problema diplomático, porque es la República Francesa la que rompe las relaciones con la Iglesia, aun cuando hay firmado un concordato, el concordato de 1801. Entonces, esta separación, esta ley de separación, pues trae muchas consecuencias negativas para la iglesia. Principalmente, pues eso es el inventario de los bienes eclesiásticos. Como ustedes saben, todos los bienes de la iglesia, pues pasan a manos del Estado. Incluso hoy las iglesias pertenecen al Estado. La iglesia las utiliza, pero pues le pertenecen al Estado. Entonces, esto pasa en 1905, 1906. Y pues se vota también una ley que expulsa a todos los religiosos de Francia. Digamos que este es uno de los, a mi vista personal, de los actos más ignominiosos de esta ley de separación de la Iglesia del Estado, que es la expulsión de los religiosos. Acá en la imagen vemos la expulsión de los cartujos, de la Gran Cartuja. Solo un ejemplo de las muchas cosas que pasaron, pero recordar que los cartujos están aquí en la Cartuja desde el año 1080. Estamos hablando que llevan ahí 800 años ininterrumpidamente. ¿M? Entonces, la ley de 1905 los expulsa, ellos tienen que irse de un lugar en el que han vivido 8 siglos. Entonces, bueno, esto para mostrar la maldad y pues qué fue lo que pasó en esta separación de la iglesia y el Estado en Francia. Luego de la ley luego de la votación de esta ley. Después, pues entonces también están las leyes anticlericales en México. Recordamos que la Constitución de 1917 en México, pues también es muy violenta contra la iglesia. Tenemos al presidente Plutarco Elías Calles, que es el principal perseguidor de la iglesia. Es en esta época en donde se da la persecución a la iglesia. Se prohíbe pues las órdenes religiosas, se expulsa a todos los sacerdotes que han nacido en el extranjero, se prohíbe el portar el hábito eclesiástico. Recordemos que incluso hasta hoy es prohibido, según la ley en México, portar el hábito eclesiástico, a pesar de que ya no se aplique la ley, pues la ley aún existe. Entonces se prohíbe a los sacerdotes el derecho a voto. Bueno, un montón de leyes que van directamente contra la iglesia. Vemos, hay atentados. En 1901 se pone una bomba en la casa del arzobispo de México. Vemos acá en la foto el atentado en la Basílica de Guadalupe del 14 de noviembre de 1921, que ahí vemos la imagen, cómo quedó el Cristo que estaba delante de la imagen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que pues milagrosamente no tuvo ningún daño, pero vemos el estado en el que quedó el Cristo. Esto es entonces 1921. En 1926, pues ya es como se está volviendo más cruda la persecución, pues es cuando empieza a levantar, bueno, se da la suspensión de culto el 31 de julio de 1926 y pues es el inicio del conflicto armado, lo que conocemos nosotros como las guerras cristeras. Pero bueno, eso ya va más allá de la fecha que queremos tratar. Entonces, bueno, digamos que está toda esta preocupación en todo el mundo por la escalada de la persecución contra la iglesia. Entonces, bueno, tenemos naturalmente el génesis del fascismo y
el génesis del fascismo y del nazismo, que se da dentro del fascismo en el 19 y del nazismo en el 1923. Pues como digo, en ese momento no se han fortalecido en régimen totalitario, pero ya empieza este proceso de idolatría de la nación, de rechazo de los principios de la doctrina de la iglesia. Entonces, bueno, estamos en todo este contexto. ¿Sí? Entonces, eso como para entender, aquí ya se acaba la parte del contexto histórico, entonces para entender en dónde estamos situados históricamente en el momento en que en que la iglesia pues empieza a desarrollar esta doctrina de Cristo Rey, empieza a clarificarla para expresarla pues más claramente, ¿sí? Entonces acá ya pasamos al contexto doctrinal. El primer papa, digámoslo así, en hablar formalmente de la doctrina de Cristo Rey, a pesar de que lo vamos a ver más adelante, pues pertenece al depósito de la fe, se encuentra en la revelación, se encuentran los padres de la iglesia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pues es León XIII, sí, León XIII, como sabemos, tuvo el pontificado más largo, de 1870, uno de los pontificados más largos, entre el 78, en 1878 y 1903. Entonces él se encuentra en toda esta encrucijada del nacimiento de los estados liberales. ¿Sí? Lo que vimos, se fortalece toda la persecución contra la iglesia en Francia, empieza la unificación de Italia, bueno, ya se ha llevado a cabo la unificación de Italia, pero bueno, en todo el mundo está este inicio de las ideas liberales. Entonces, el León XIII es el primero a hablar fuertemente acerca de la necesidad que tienen los estados, porque bueno, ya empezamos a hablar de Estado-nación, es esta concepción liberal del Estado-nación. Él es el primero que empieza a hablar de la necesidad que los estados sigan la ley de Cristo. Sí, digamos que hasta el momento vivíamos, bueno, más o menos hasta principios de la Revolución Francesa, vivíamos en estados cristianos, católicos, salvo por los protestantes, naturalmente, de Europa del Este. Vivimos en estados cristianos donde la ley de Dios es aún respetada. Pero bueno, llega ya el inicio de todos los estados liberales, etcétera, etcétera, se empieza a poner también en tela de juicio incluso a Dios mismo, y a la ley divina y a los derechos y la ley de la iglesia. Entonces, en 1899, León XIII publica esta carta encíclica, Annum Sacrum, que busca pues fomentar la devoción pública al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, para León XIII es claro, el Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo y la base del reinado de Cristo, ¿no? Entonces, él ya había escrito en 1889 una carta, pues invitando a la consagración personal al Sagrado Corazón, precisamente cuando se cumplía el segundo centenario, me parece, de la aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Pero pues ya en esta carta de 1899, ya él habla de una consagración pública de los estados para la protección de la sociedad cristiana. Entonces él ya habla precisamente de eso, pues en vistas del año santo 1900, precisamente por eso se llama Annum Sacrum. Entonces ya empieza a haber la necesidad de eso, tanto de la consagración al Sagrado Corazón como de la unión que tiene el Sagrado Corazón con el reinado de Cristo. Él empieza a percibir esta unión íntima que existe de estos dos. Entonces, qué nos dice León XIII? Pues aquí está. Entonces, el testimonio general y solemne de respeto y de piedad se le debe a Jesucristo, ya que es el príncipe y maestro supremo. Entonces, diga, ya le empieza a hablar de esta expresión pública de la devoción a Jesucristo, en tanto que él es príncipe y maestro, ¿no? Entonces dice, el reinado de Cristo también abraza a todos los hombres privados de la fe cristiana. O sea, ya lo que digo, él también empieza a hablar expresamente pues de que el reinado de Jesucristo no se trata simplemente de las naciones cristianas, no es algo que atañe simplemente a las naciones cristianas, a aquellas que sí han escogido libremente o por historia pertenecer a la iglesia de Jesucristo, no. Se trata de que el reinado de Cristo pertenece a todas las personas, porque todas las personas, como nos dice la universalidad del género humano, está realmente sumisa al poder de Jesús. O sea, el corazón de Jesucristo tiene poder sobre todas las naciones, independientemente de la religión que profese. Entonces ahí él explicita sobre qué base se apoya este soberano poder. Pues se desprende claramente de estas palabras: tú eres mi hijo, es Dios quien dice estas palabras a Jesucristo: tú eres mi hijo. Por esta razón, Jesucristo es hijo del Rey del mundo, que hereda todo su poder. De ahí estas palabras también del Salmo: yo te daré las naciones por herencia. Aquí se hallan estas palabras de San Pablo, a quien constituyó heredero universal. Entonces, el Papa León XIII es el primero a hablar claramente de esto, a decirnos, o sea, los otros papas lo habían hablado, pero no claramente en estos términos. Jesucristo es el Rey del mundo porque es hijo de Dios.
Entonces, no simplemente por eso, sino que él mismo lo confirmó relativo a con lo relativo a su imperio, no solo por los apóstoles, como pues, lo veremos más adelante, ni por los profetas, también como lo veremos, sino por su propia boca. Es él el que dice. Entonces, si todo el poder del Padre le ha sido dado a Jesucristo, pues se deduce necesariamente que su imperio debe ser soberano y absoluto, independientemente de la voluntad de cualquier otro ser, es decir, independientemente de la voluntad de los estados, lo escojan los estados o no, lo quieran los estados o no. Entonces, puede que, y puesto que este imperio le ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, se requiere que ambos le estén sometidos. No se trata simplemente de que Jesucristo sea rey en el cielo, en donde está sentado a la diestra de Dios Padre, sino que también la tierra, sobre la tierra le ha sido dado el poder. Entonces, una vez más, no solamente los católicos y aquellos que han recibido el bautismo cristiano, sino todos los hombres, y cada uno de ellos se han convertido para él en pueblo adquirido. Ese pueblo adquirido del que nos habla San Pedro es por su sangre que la ha adquirido las naciones, entonces como su sangre pues ha sido derramada por todos los hombres, pues entonces todos deben someterse al poder de Jesucristo. Él es el ha redimido al género humano, no simplemente a algunos. Y eso pues lo basa el Papa León XIII en esta carta, a un sacrum, pues en dos, principalmente en San Agustín y en Santo Tomás, y que son los dos pilares, digamos, de la doctrina de la Iglesia. San Agustín, citado en el comentario 20 sobre San Juan. Buscáis lo que Jesucristo ha comprado, ved lo que le dio, lo que él dio y sabréis lo que compró. La sangre de Jesucristo es el precio de la compra. ¿Qué otro objeto podría tener tal valor? ¿Cuál sino el mundo entero? ¿Cuál sino todas las naciones? Por el universo entero pagó un precio semejante. Entonces aquí ya vemos la expresión clara de esta doctrina que ya están los padres de la iglesia, de que Jesucristo es rey del universo, porque él pagó con su sangre que vale el universo entero. Y luego Santo Tomás, pues que lo explicita también, todo está sometido a Cristo en cuanto a la potencia, aunque no le esté todavía sometido en cuanto al ejercicio de esta misma potencia. Es decir, todas las naciones y todo el poder pertenece a Jesucristo, a pesar de que en la práctica, de facto, pues no todas las naciones le estén sometidas, ¿no? Pero pues en todo caso, independientemente del hecho de que todas las naciones estén no sometidas, pues el derecho le pertenece. Todo está sometido a él en cuanto a potencia. Entonces, este es la primera carta, que es una carta muy pequeña. Yo les animo a leerla en un sacrum. Tiene apenas 4 páginas, pero pues es muy interesante precisamente, primero porque se ve esta unión entre el Sagrado Corazón y el reinado de Cristo. Segundo, pues como decía, porque es la primera en decir claramente, de estar claramente en la boca de los papas, pues este reinado universal de Jesucristo sobre todas las naciones, independientemente de la profesión de fe que haga. Luego, bueno, no cronológicamente, Immortale Dei va antes, pero quería pues, precisamente que viéramos esta doctrina de Annum Sacrum antes de tratar Immortale Dei. Immortale Dei es la gran encíclica política, digámoslo, de León XIII, el 25 de mayo de 1999, en donde él sostiene esta tesis, pues que hoy en día es un poco problemática, digamos, para algunos católicos, y es que el poder civil no es autónomo ni absoluto, y debe reconocerse y someterse a la ley divina y natural para asegurar un orden justo, la paz social y el bien verdadero. Entonces aquí León XIII trata muchos temas, esta es una encíclica un poco más larga. ¿No? Entonces ya le empieza a hablar del origen el origen de la autoridad. Entonces León XIII es claro, la autoridad política viene de Dios, tiene en Dios su origen. Eso lo vemos en el proceso de nuestro Señor Jesucristo, cuando él responde a Pilato, pues que si él no hubiese, si no se le hubiese dado el poder de lo alto, pues él no tendría ningún poder. Entonces, esta autoridad viene de Dios, tiene que estar a ella subordinada, y pues como leemos aquí en la frase, dice que así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para con Dios, el mayor de los cuales es abrazar con el corazón y con las obras la religión, no la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda, y consta por argumentos ciertos e irrevocables. Aquí pues ya León XIII digamos, él está en línea con el Concilio Vaticano I, que habla de la posibilidad de conocer a Dios por la razón, de cómo es posible reconocer a Dios a través saber que Dios existe a través de la luz de la razón. Entonces no nos es posible sustraernos a los deberes que tenemos para con Dios. Y pues de la misma manera, los estados, como dice León XIII aquí explícitamente, los estados no pueden obrar sin incurrir en pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni pueden, por último, elegir indiferentemente una religión entre tantas. O sea, es una consecuencia lógica del conocimiento de Dios por la razón. Si yo puedo conocer a Dios
a través de la razón, pues puedo deducir por la razón también, por argumentos racionales, como lo estudiamos en la apologética, pues cuál es la verdadera iglesia de Dios. Entonces, lo que dice León 13, si los hombres pueden reconocer esta, si los pueden reconocer esta existencia de Dios y la verdadera iglesia, pues los estados también pueden, porque ¿qué es un estado sino el conjunto de los individuos? Entonces, los estados también tienen el deber. Entonces, y entonces, ¿por qué tienen que reconocer a Dios? Porque de la misma manera que todos nosotros debemos tender hacia nuestro fin, pues la sociedad debe tender también hacia el fin de todos en su conjunto. Debe tender hacia Dios, hacia el conocimiento de Dios, hacia el respeto de sus leyes. Entonces, nos dice León 13, es necesario que el Estado, establecido para el bien de todos, a asegurar la prosperidad pública, proceda de tal forma que, lejos de crear obstáculos, dé todas las facilidades posibles a los ciudadanos para el logro de aquel bien sumo e inconmutable que naturalmente desean, es decir, Dios. La primera y principal de todas ellas consiste en procurar una inviolable y santa observancia de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios. Entonces, precisamente, si el primer deber de los hombres es el custodiar la ley divina y unirse a Dios a través de la religión, pues entonces el primer deber de los estados, que como decía, no es sino una unión de los individuos, pues es procurar que esto se dé de una manera sencilla, o sea, facilitarlo, como dice León 13, no crear obstáculos. Entonces aquí se ve en el segundo párrafo el desarrollo que hace León 13, pues de esta doctrina que es antigua, que ya se había desarrollado principalmente en la Edad Media, que es cuando se generan inconvenientes acerca de esto, que es esta teoría de lo que llamó San Bernardo las dos espadas, que León 13 pues lo ve de esta manera: Dios ha repartido, por lo tanto, el gobierno del género humano entre dos poderes: el poder eclesiástico, puesto al frente de los intereses divinos, y el poder civil encargado de los intereses humanos. Entonces, ambas potestades son soberanas en su género. Acá no estamos hablando de un Estado que tiene que estar sometido a la Iglesia en absolutamente todo, sino que son dos potestades que son soberanas, cada una debe tender hacia sus fines, pero pues como el fin de los Estados es la consecución del fin de cada uno de los individuos que la componen, pues esto se mezcla en un momento dado porque el fin tanto de los unos como de los otros no es otro sino Dios. Entonces aquí empieza ya León 13 digamos, a quejarse de qué es lo que ocurre, de las teorías modernas. Él denuncia esas teorías que pretenden desligar el poder político, como decía, de toda referencia a Dios. Entonces nos dice: queda en silencio el dominio divino, como si Dios no existiese o no se preocupase del género humano, o como si los hombres ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a Dios. O como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio, fuerza y autoridad, toda para gobernar, no se apoyara en Dios mismo. Entonces, de nuevo viene el principio de nuevo de que todo poder viene de Dios y de que los estados no pueden pues pasarse como si Dios no existiese. Entonces ahí condena precisamente el indiferentismo del Estado, que es uno de los grandes pilares del laicismo moderno, es uno de los grandes pilares de nuestros estados modernos, que es esa concepción agnóstica del mundo en que el Estado no puede conocer a Dios, entonces tiene que permitirlos a todos por igual. Es precisamente lo que León XIII condena también en esta encíclica, que es lo irracional, que es aceptar todas las religiones. Entonces dice León XIII: los que creen en la existencia de Dios, si quieren ser consecuentes consigo mismos y no caer en absurdo, han de comprender necesariamente que las formas usuales de culto divino, cuya diferencia, disparidad y contradicción, aun en cosas de suma importancia, son tan grandes, no pueden ser todas igualmente aceptables ni igualmente buenas o agradables a Dios. Entonces, digamos que es este principio, él condena este principio del indiferentismo religioso, de todas las religiones, bueno, todas pueden ser aceptadas porque pues, el Estado no puede conocerlas. Entonces, bueno, él critica todo esto y también en esta encíclica, que él reforzará luego con la encíclica Libertas, él define, da una verdadera definición de la libertad. Entonces, la libertad, como la facultad que perfecciona al hombre, debe aplicarse exclusivamente a la verdad y al bien. Y como ya habíamos dicho, siguiendo la doctrina pues, manifestada por el Concilio Vaticano II, el hombre tiene la capacidad natural de conocer la verdad y de conocer el bien. Entonces, la libertad solamente se aplica a lo que es la verdad y el bien, ¿sí? Entonces, que es siempre la misma y no es menos inmutable que la misma naturaleza de las cosas. Entonces, como la inteligencia puede conocer tanto la verdad como el bien, entonces puede escoger y tiene que escoger siempre la verdad y el bien. Cuando no se escoge la verdad y el bien, pues no se está haciendo uso de la verdadera libertad. Entonces dice León XIII: si la inteligencia se diera opiniones falsas, si la voluntad elige el mal y se abraza a él, y la inteligencia y la voluntad alcanzan su perfección, y por el contrario abdican de su dignidad natural y quedan corrompidas. Entonces no hay más que un camino para llegar al cielo, la vida virtuosa,
Entonces, por eso el Estado tiene que permitir una libertad, que el Estado permita una libertad de pensamiento y de acción, que con sus excesos puede extraviar impunemente las inteligencias de la verdad y las armas de la virtud, pues no está bien, se aparta de la norma enseñada por la naturaleza. Entonces, aquí León XIII critica naturalmente la libertad de expresión. O sea, porque lo que va, la libertad de expresión que va contra la verdad y contra el bien, pues no tiene, como lo habíamos visto, no tiene no goza verdad, no es verdadera libertad. Entonces el Estado tiene el derecho y el deber de coaccionarla. Entonces, cuando León XIII sigue, la enseñanza de la Iglesia pues es inmutable. Los Estados tienen que no pueden rechazar, si tienen que rechazar todo aquello que sea incompatible con la profesión cristiana, los católicos tienen que hacerlo, los estados también. Pues es esta forma es el plan de acción, ¿no? Es el plan de acción que da León XIII para la cristianización de los estados, pues es este, es la acción directa de los católicos, rechazando todo aquello que va contra la ley divina, todo aquello que va contra nuestra fe cristiana. Entonces, también, por último, León XIII pues condena esta teoría pues que lleva al católico a creer que puede cumplir sus deberes en la esfera privada, pero no en la esfera pública. ¿Mm? Entonces él tiene que aceptar, si se acepta la religión católica en la esfera privada y no se acepta en la esfera pública, pues hay una contradicción, porque somos cristianos enteramente y los estados tienen que ser cristianos. Entonces él critica esa postura liberal, que es la postura de nuestros políticos hoy en día y de todos los hombres hoy en día, prácticamente, que es esta profesión de la fe católica en privado y que no se puede hacer en público. Entonces vemos todos estos políticos proabortistas que dicen, sí, bueno, yo soy católico, yo soy cristiano, bueno, proabortistas y todo lo demás. Yo soy cristiano, yo creo en eso, pero no puedo imponerlo a los demás. Entonces voto sí al aborto, voto sí a tantas cosas que se votan hoy en día. Entonces, eso ya está condenado por la iglesia ya desde Gregorio XVI, incluso antes, y pues León XIII acá es claro, no se puede hacer esa división. Entonces él busca reafirmar la doctrina tradicional sobre el origen divino del poder, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, la cooperación entre la Iglesia y el Estado, la necesidad de un Estado cuyas leyes estén inspiradas en el Evangelio, y pues rechaza el secularismo, ¿sí? El secularismo y los principios liberales que disuelven la unidad moral y religiosa de la sociedad. Entonces esto León XIII. Luego tenemos entonces a Pío X, que fue papa pues, inmediatamente después de León XIII, 1903-1914. Pío XII pues, es alegremente conocido por muchas otras cosas, pero ahora vamos a tratar simplemente esta un poco política, que es precisamente a San Pío X fue a quien le tocó, como habíamos visto en el contexto histórico, esta separación de la Iglesia y el Estado en Francia. Entonces, él responde vigorosamente a esta, a este rompimiento del Concordato de Francia en 1906, pues con la Carta Vehemente Hernoso. Entonces, él allí reafirma la doctrina de que la autoridad política y religiosa proceden ambas de Dios, lo que ya había dicho pues León XIII en la sigla que acabamos de ver, y debe colaborar en armonía. Entonces, él condena toda separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, él la condena principalmente por tres razones. La primera, porque al apoyarse en el principio fundamental de que el Estado no debe cuidar para nada la religión, infiere una gran injuria a Dios, como ya lo habíamos visto, que es el único fundador y conservador, tanto del hombre como de las sociedades humanas. Entonces, si Dios está al origen del hombre, si el fin último del hombre es Dios, entonces las sociedades no pueden pasarse simplemente de eso. No pueden hacer como si no tuviesen que cuidar de la religión, como si fuera un tema que concerniese simplemente a los individuos en particular. Entonces, eso la primera. Entonces el culto a Dios es necesario, dice también San Pío X en esta encíclica, el culto a Dios es necesario y no solamente el culto privado, sino también el culto público. El Estado tiene que rendir un culto a Dios. El segundo principio que condena San Pío X en esta carta, pues eso constituye una verdadera negación del orden sobrenatural porque limita la acción del Estado a la prosperidad pública de esta vida mortal, que es en efecto la causa próxima de toda sociedad política. La causa próxima de toda sociedad política, pues es el bien y la prosperidad de los individuos de esta sociedad, digamos aquí en la tierra, así en esta vida. Ese es el fin próximo. Pero pues el fin último de toda sociedad, pues es preocupar completamente de la razón última del ciudadano, que es la bienaventuranza eterna, propuesta al hombre para cuando ya ha terminado la brevedad de esta vida.
como si ya fuese ajena al Estado. Entonces, este principio que se preocupa simplemente de lo que pase aquí abajo y bueno, ya lo que pase después es cuestión de cada uno, pues es un principio que es falso. Entonces, constituye una verdadera negación del orden sobrenatural, nos dice San Pío X. Y el tercero, pues niega el orden de la vida humana, orden que exige una verdadera concordia entre las dos sociedades. Si existe una sociedad civil y una sociedad religiosa, pues tienen que estas dos cooperar activamente, aunque cada una ejerza su autoridad, pues en dos de sus esferas, la ejercen sobre las mismas personas. Son dos sociedades que ejercen su autoridad sobre las mismas personas. Entonces tienen que cooperar y tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una relación entre ellas. Por eso esta separación total que se da, por ejemplo, en nuestros estados hoy en día y que empezó pues con esta separación de la Iglesia y el Estado en Francia, pues es contraria al orden. Inflige un daño gravísimo, nos dice también San Pío X, al Estado mismo, porque éste no puede prosperar ni lograr esa estabilidad prolongada si desprecia la religión, que es pues tristemente lo que vemos hoy en día. Si los estados están en la situación en la que están, si nuestras sociedades están en la situación en la que están, pues precisamente porque existen se ciñen a estos tres principios que separan, que llevan como consecuencia la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, bueno, ya en esto podemos ver que hay una continuidad doctrinal con Immortale Dei. Ambas encíclicas sostienen la autoridad civil y la autoridad eclesiástica como teniendo su origen en Dios y que deben existir en armonía. Sin embargo, aquí ya en San Pío X, en Bementernos, pues sí existe una diferencia de enfoque, porque Immortale Dei, pues es teórica. O sea, el Papa habla de lo que debería ser, ¿sí? Aquí él formula los principios de una doctrina pública católica. Por el contrario, San Pío X, pues como una respuesta, precisamente es reactiva y defensiva. Entonces aplica estos principios a la situación concreta de Francia en 1905. Entonces, esta puede ayudarnos, esta encíclica precisamente como más práctica, puede ayudarnos pues a entender un poco más cuál es la aplicación práctica de esta doctrina, de la doctrina pues ya sentada por León XIII en Mortale Dei. Entonces ya pasamos al Papa pues que nos va, con el que vamos a tratar hasta el final, que es el Papa Pío XI, que sucede al Papa Benedicto XV, el Papa de la Paz. Llega al trono pontificio en 1922, entre 1922 y 1939. Es un papa, bueno, la situación concreta histórica de San Pío, de Pío XI, pues es muy complicada, tuvo que vivir muchas situaciones, como nuncio en Polonia, luego como arzobispo en Milán, bueno, estrecho colaborador de Benedicto XV. Entonces, él entra al pontificado precisamente, como vimos en el contexto histórico, en este periodo en donde el mundo es un problema completo. Absolutamente por todo lado hay problemas. Hay problemas como hemos visto en Francia, hay problemas en México, ya empieza a ver todo lo que va a pasar más adelante, que también le tocará a él en España. Hay problemas en Italia, todavía sigue pues esta reclusión del Papa en el Vaticano, este no reconocimiento del Reino de Italia, de la República Italiana en ese momento. Bueno, entonces está toda esa cuestión. Entonces el Papa Pío XI publica en 1922, tarda más de un año en publicar su primera encíclica, Ovi Arcano Dei, es el contenido programático, es lo que él piensa hacer en su pontificado. Entonces, precisamente como estamos en un punto muy problemático de la historia, hace algunos años se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial que ha devastado completamente Europa, pues el Papa un tema que le toca profundamente es el tema de la paz, como lo fue para Benedicto XV. Entonces, el Papa empieza a tratar de la paz. Entonces, es un tema muy, muy actual para nosotros, pero bueno, digamos que tenemos un enfoque diferente. Entonces, sí, es muy bueno en este momento de que buscamos también nosotros paz, que nos hablan siempre de paz, que incluso desde la Santa Sede, de la Sede Apostólica se nos habla de pedir por la paz, pues es importante comprender cuál es la noción católica de la paz. Entonces nos dice Pío XI, y ante todo es necesario que la paz reine en los corazones, porque de poco valdría una exterior apariencia de paz que hace que los hombres se traten mutuamente con urbanidad y cortesía, sino que es necesaria una paz que llegue al espíritu y los tranquilice, incline y disponga a los hombres a una mutua benevolencia fraternal. Y pues en definitiva no hay una paz, esa paz no se encuentra sino en Cristo, no hay una semejante paz sino es la de Cristo.
Entonces, bueno, él empieza a decirnos esto. Entonces, la paz que el mundo quiere solamente se va a encontrar en Cristo. Y pues la iglesia es la depositaria de esta paz. Dice, no hay una institución alguna humana que pueda imponer a todas las naciones un código de leyes comunes, como lo fue en la Edad Media, ¿sí? Lo que era la familia de los pueblos cristianos. Pero hay una institución divina que puede custodiar la santidad del derecho de gentes, institución que a todas las naciones se extiende y está sobre todas las naciones, provista de la mayor autoridad y venerada por la plenitud del magisterio, que es la iglesia de Cristo. Ella es la única que se presenta con aptitud para tan grande oficio, ya por el mandato divino, por su misma naturaleza y constitución, ya para la majestad misma que le dan los siglos, que ni con las tempestades de la guerra quedó maltrecha, antes con la admiración de todos salió de ella más acreditada. Entonces, el Papa habla precisamente de la suprema, que es una teoría que ya se trataba en la Edad Media, que es la que puede arreglar los conflictos entre los hombres, pues no puede ser otra sino la iglesia, porque la iglesia está más allá de cualquier interés político, de cualquier interés humano. La iglesia está fuera de todo eso, está en otra esfera. Y como dice el Papa Pío XI, pues tiene una autoridad que le da el paso de los siglos. Ya, la iglesia, ¿quién puede enseñar de qué manera pueden los hombres llegar a una prosperidad aquí y en la otra vida? Si no es la iglesia que lleva pues siglos y siglos haciéndolo, ya más de 2 milenios trabajando en esa concordia entre los hombres. Y pues esto porque está fundamentada, como nos decía antes, pues en la paz de Cristo, ¿no? Entonces síguese pues que la paz digna de tal nombre es saber, la tan deseada paz de Cristo no puede existir. Entonces aquí ya empieza a tratar obviamente el problema político. Si no se observan fielmente por todos en la vida pública y en la privada, las enseñanzas en la pública y en la privada, las enseñanzas, los preceptos y los ejemplos de Cristo. Y una vez así constituida ordenadamente, es decir, tiene que haber orden en la sociedad. Entonces, pueda por fin la Iglesia, desempeñando su divino encargo, hacer valer los derechos de todos, los derechos todos de Dios. Entonces, vuelve a tocar este tema de los derechos de Dios. Los mismos sobre el individuo que sobre las naciones. Entonces, Dios tiene un derecho sobre los individuos y sobre las naciones. En esto consiste lo que con dos palabras llamamos el reino de Cristo. O sea, este orden en el seguimiento de las doctrinas de Jesucristo, pues es lo que nosotros llamamos pues el reino de Cristo. Entonces, es interesante porque en este inicio de la encíclica Obe Arcano Dei, el Papa va a tratar de una manera tal vez más específica, bueno, él va a retomar en Quas Primas, pero va a hablar en una manera más específica de qué significa ese reino de Jesucristo. Entonces, que Jesucristo reina en la mente de los individuos por sus doctrinas, en los corazones por la caridad, en toda la vida humana por la observancia de sus leyes y por la imitación de sus ejemplos. Reina también en la sociedad doméstica, cuando está constituida en matrimonio. Y reina finalmente Jesucristo en la sociedad civil, cuando todos le tributan a Dios los supremos honores, que vienen pues de que les origen de la autoridad. Y cuando la iglesia es reconocida, el derecho y la dignidad que tienes. Entonces aquí es un pequeño comentario que hace el Papa precisamente también hacia el Reino de Italia, ¿sí? O sea, para que haya la paz, para que reine Cristo, pues tiene que haber, la iglesia tiene que serle reconocida sus derechos y su dignidad. Entonces, todo lo cual resulta claro que no hay paz de Cristo, sino en el reino de Cristo, que es su lema, que es el título con el que empezamos esta conferencia, Pax Christi in Regno Cristo. Es que no podemos nosotros trabajar con más eficacia para afirmar la paz que restaurando el reino de Cristo. Entonces, esto es Ubercano Day, que es muy interesante también para quien pueda leerla. Pues es el resumen de lo que es la doctrina precisamente de la verdadera paz, que era un tema que tocaba el corazón de Pío XI en esta época tan difícil para el mundo y para la iglesia. Entonces, en esta encíclica, pues el Papa da todo un programa. El primero, pues la misión de los obispos y su cooperación, la obra del clero, la misión de los seglares y la relación con las autoridades civiles. Y pues como decía, protesta una vez más por la cuestión romana, la invasión de Roma y por los estados pontificios usurpados. Entonces ya vamos a pasar a la tercera parte, que va a ser simplemente pues lo mismo que hemos hecho con las otras encíclicas, una muestra de lo que el Papa trata, la encíclica Quas Primas, del 11 de diciembre de 1925. Entonces el contexto histórico de esta encíclica, pues estamos terminando el año santo de 1925. Como ustedes saben, pues se está celebrando.
En ese momento, o sea, en ese 1925 se celebraba el 16º centenario del Concilio de Nicea que proclamaba la consustancialidad del Hijo con el Padre, que estamos en este año pues celebrando el 17º centenario de esto. Entonces, el Papa retoma el final de V. Arcano, hablando pues de cómo es que el reino de Jesucristo reina. Entonces reina en la inteligencia de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Reinan las voluntades de los hombres, no solamente porque en la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos. Y reinan los corazones, porque se hace amar de todas las almas y nadie ha sido amado más que Jesucristo. Entonces, en las inteligencias, en las voluntades y en los corazones, que es, en suma, pues reina en todo el hombre. Inteligencia, voluntad y corazón. Y sin embargo, nos dice el Papa, que es lo importante de esta encíclica, a pesar de que hemos hablado de todo ese reinado interior de Jesucristo, en las inteligencias, las voluntades, en los corazones, sí, pero sin embargo, en sentido propio, estricto, le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey. No simplemente es porque reine en los corazones, sino que realmente le corresponde el título de rey. Entonces, precisamente eso es lo que va esto es lo que va a tratar el Papa en adelante. Entonces, él empieza a hablar pues esto de la doctrina, que como decíamos al inicio, pues está fundamentada precisamente por ser parte de la revelación divina, está fundamentada en la Sagrada Escritura también. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Jesucristo, del Mesías como rey, entonces dominador que ha de nacer de la sierpe de Jacob, el que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte de Sion, recibirá a las gentes en herencia, ya lo hemos visto. Y el Salmo nupcial donde se celebra el que había de ser verdadero rey de Israel. El trono tuyo, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. El centro de su reino es centro de rectitud. Entonces ya en el Antiguo Testamento se habla del Mesías como rey. No simplemente rey de los corazones, no simplemente rey de las diligencias, no simplemente rey de las voluntades, sino realmente como rey en el sentido estricto de la palabra. Y de manera más particular, pues en las profecías que hablan claramente del Mesías, que es la que escuchamos principalmente en Navidad. Si nos ha nacido un párvulo y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre los hombros el principado y tendrá por nombre el admirable, el consejero de Dios, el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de la paz, su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin, se sentará sobre el suelo de David y poseerá su reino para afianzarlo. Bueno, toda la profecía de Isaías que nosotros ya conocemos, la de Jeremías, reinará como rey y será sabio y juzgará la tierra. Y Daniel, pues que en su visión vio al Dios del cielo, levantará un reino que jamás será destruido, pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Entonces ya desde el Antiguo Testamento, que es lo que intenta mostrar el Papa, ya en el Antiguo Testamento, pues Jesucristo reina, el Mesías reina, reina físicamente, concretamente, no simplemente, como decían, los corazones, en las voluntades, en las inteligencias, sino que reina. Luego en el Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento también podemos encontrar muchas manifestaciones de este reinado de Jesucristo. El primero, pues es de nuevo San Lucas, que retoma también la profecía de Isaías, en la Anunciación. Este será grande y se llama Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios se le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Recuerda, pues, este trono de David, pues es eso, es un trono físico, es el reino de Israel. Es un trono concreto, no es un trono espiritual, no estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de algo concreto. Jesucristo es rey. Es rey en el trono de David y su reino, que también lo habíamos dicho en el Antiguo Testamento, pues no tendrá fin. Es también lo que nosotros pues, rezamos en el credo, que es artículo también de fe. Luego, pues bueno, Jesucristo que afirma, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, no simplemente en el cielo, sino en la tierra, que era lo que veíamos también en la doctrina de Immortale Dei y y de Annum Sacro. Luego en el Apocalipsis, entonces San Juan habla de Jesucristo como el príncipe de los reyes de la tierra. O sea, es el príncipe de los reyes de la tierra. Y pues como estos reyes de la tierra tienen un reinado concreto, físico, pues al ser príncipe de los reyes de la tierra, pues se deduce también que tiene un poder y una dominación, como también lo ha dicho en San Mateo, pues sobre el cielo y la tierra, un poder, le ha sido dado todo poder y potestad. Y también a San Juan en el Apocalipsis lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es una doctrina completamente bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo es Rey y Señor de Señores. Y pues ya en el proceso, como decía al inicio, Pilato le pregunta, luego tú eres rey, y responde Jesús con palabras explícitas que no, las cuales no podemos pasarnos, no podemos negarlo. Es que sí, tú como dices, soy rey. Yo para esto he venido y para esto he nacido y para esto he venido al mundo.
para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces es por la voz de Jesucristo que se manifiesta también esta realeza. Pasa el Papa entonces a lo que será el fundamento último de la realeza de Jesucristo, que es el más importante y que precisamente pues él lo resaltaba en esta encíclica precisamente al ser el 16º centenario del Concilio de Nicea y que para nosotros pues es importante también este año al ser el 17º aniversario. Pues es precisamente el fundamento último de la realeza de Jesucristo, tanto la realeza, como decíamos, en el interior como la realeza sobre las naciones, pues es la unión hipostática, ¿sí? Como nosotros sabemos qué cosa es la unión hipostática, pues hipóstasis significa literalmente lo que yace debajo, la base, el fundamento. La unión hipostática pues expresa esa verdad revelada, que es una verdad fundamental de nuestra fe, y es que en Cristo subsiste una sola persona, en dos naturalezas subsiste una sola persona. O sea, Jesucristo no hay una persona humana en Jesucristo, no hay una persona, si no hay dos personas en Jesucristo, sino hay una persona que tiene dos naturalezas, humana y divina. Y pues esta persona pues no es otra, sino la persona del Verbo, es la persona del Hijo de Dios. Entonces Jesucristo no es simplemente como lo quieren o como lo quisieron durante muchos siglos los diferentes heresiarcas. No es alguien que fue adoptado por Dios, no es un gran profeta, no es una persona iluminada. Jesucristo es verdaderamente Dios por la unión hipostática, a pesar de que tiene su naturaleza humana y tiene su naturaleza divina que no se mezclan, que no están mezcladas, sino que están sustancialmente unidas en una sola persona, y esa persona no es otra, sino la persona del Verbo de Dios. Entonces, precisamente Jesucristo, al ser Dios, al ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues tiene todo poder sobre la cielo y sobre el cielo y sobre la tierra, como lo tiene Dios, Dios Trinidad. Entonces este es el fundamento último de la realeza de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces el Papa cita a San Cirilo de Alejandría: posee Cristo soberanía sobre todas las criaturas, no arrancadas por fuerza ni quitadas a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza. Jesucristo es Dios por su naturaleza. Jesucristo es Rey el Rey de los hombres, el Rey de las sociedades, el Rey del universo, porque es Dios, es su naturaleza, su esencia. Es un derecho también adquirido por redención. Nos dice San Pedro: fuiste rescatados no con oro o con plata, que son cosas perecederas, sino por la sangre preciosa. Ya lo habíamos tratado anteriormente, cuando hablamos del valor de la sangre de Jesucristo, que lo habla el Papa precisamente en Annum Sacrum, el Papa León XIII. Entonces, por derecho de redención, Jesucristo nos redimió con su sangre. Entonces, por derecho también es rey. Precisamente como es rey, rey realmente, pues tiene una triple potestad, como la tiene cualquier rey, como la tiene cualquier soberano, pues es esta potestad legislativa, judicial y ejecutiva. El Papa da algunos ejemplos: legislativa, pues porque él dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos; si guardáis mis mandamientos, o sea, son los mandamientos que él da, es decir, él tiene poder de dar nuevas leyes, entonces tiene un poder legislativo. Un poder judicial, pues el padre no juzga a nadie, sino que todo el poder se lo da al hijo. Entonces él tiene también este poder de juzgar, y la potestad llamada ejecutiva, puesto que es necesario que todos obedezcan a su mandato, la potestad que a los rebeldes inflige castigo y que nadie puede sustraerse. Entonces Jesucristo, como juez universal al final, pues va a poder también ejecutar esta sentencia. Y vamos entonces a uno de los elementos importantes también, que ya lo hemos tocado. Precisamente era el objetivo de haber tratado esta teoría, la doctrina acerca de la división entre el poder de los estados y el poder de la iglesia. Pues precisamente recalcar que la realeza de Jesucristo sí es espiritual, porque lo ha dicho: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Pero también es temporal. El imperio de Cristo, como nos dice el Papa, no se extiende solamente a los pueblos católicos, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, como nos lo ha recordado ya el Papa en un sacro. Entonces, no es simplemente espiritual sobre los cristianos, como podría entenderse y como se entiende hoy en día, tristemente. Jesucristo no tiene solo un poder sobre los cristianos, sobre aquellos que le han aceptado como Salvador y como Redentor, sino también temporalmente incluso sobre aquellos que no lo han aceptado. En los individuos y en las sociedades, el Papa cita a San Agustín, porque la felicidad de la nación no procede de distinta fuente que de la felicidad de los ciudadanos, pues la nación no es otra cosa que el conjunto core de ciudadanos, que es lo que ya habíamos visto.
Si la felicidad de los ciudadanos viene de Dios, pues entonces la felicidad de las sociedades también viene de Dios. No hay otra salida lógica. Y una vez más, si los hombres pública y privadamente reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrá a toda la sociedad civil increíbles beneficios, que era lo que ya había hablado en el Nubi Arcano Dei. Es la paz de Cristo. Y el último gran deseo del Papa es, si el reino de Cristo abrazase de hecho a todos los hombres como los abraza de derecho, porque no habríamos de esperar que haya paz, a que el rey pacífico trajo a la tierra, aquel rey que vino para reconciliar todas las cosas, que no vino que le sirviese, sino a servir, que siendo Señor de todas. Y pues para terminar esa encíclica, el Papa pues decreta la fiesta de Cristo Rey. Entonces, si mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes. Y pondremos un remedio eficaz a la peste que hoy inficiona a la humanidad. Esta peste de que el Papa habla, pues ya lo hemos visto también en Mortal y ese es el laicismo. Entonces, el laicismo que niega el imperio de Cristo sobre todas las gentes, que niega a la Iglesia el derecho de dirigirlos, de dar leyes, de dirigir los pueblos para conducirlos a la felicidad eterna y pues que niega la religión cristiana, que la iguala a las demás religiones falsas. Y nos dice el Papa, literalmente rebajándola indecorosamente al nivel de estas. Entonces son los grandes síntomas del laicismo, que es precisamente la cura contra la que quiere dar el Papa contra estos síntomas, es la fiesta de Cristo Rey. También dice, bueno, se somete a la Iglesia al poder civil y se sustituye la religión de Cristo con una religión natural, con sentimientos puramente humanos, que es lo que vemos hoy en día. Todo este auge de esta religión natural que pudimos ver principalmente durante el periodo de pandemia, todas estas liturgias, liturgias naturales que desachaban toda la idea de Dios de la inmortalidad del alma. Y pues en fin, los estados que yo no poder pasarse de Dios. Entonces el Papa nos da un remedio, entonces es la fiesta de Cristo Rey, es la adoración de Cristo Rey. Entonces, si todos los fieles cristianos comprenden que el deber de militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, y flamándose en el fuego del apostolado, se dedican a llevar a Dios de nuevo los rebeldes y los ignorantes, y trabajarán animosos para mantener incólumes los derechos del Señor. Entonces va de nuevo esta idea que viene ya en todos los papas, que es estar el Cristo el Rey, el reinado de Cristo. Eso debe llevar precisamente al apostolado y a trabajar por el restablecimiento de los derechos de Dios. Eso es una cosa que tenemos que tener nosotros muy clara e importante. Los derechos de Dios, tanto en nuestra vida espiritual como en la vida pública. Dios tiene derechos y nosotros como católicos, como cristianos, tenemos el deber de hacerlos respetar, los derechos de Dios y los derechos de su iglesia. Entonces, cuanto más se oprime con digno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales y en los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con mayor publicidad. Hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad. Entonces, más el nombre de Dios es rebajado en los gobiernos, en los congresos, en los parlamentos, como vemos hoy en día, pues más nosotros tenemos que trabajar con INCO en que esta doctrina de Cristo como soberano Rey de las naciones sea conocida. Entonces, bueno, dice el Papa que no hay una fiesta que esté más acomodada a esta que la fiesta de Cristo Rey, al final del año litúrgico, donde conmemoramos todos las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y antes de celebrar la gloria de todos los santos, se celebrará y se saltará la gloria de aquel que triunfa en todos los santos y elegidos. Entonces, el lugar que escogió el Papa para esta fiesta, que no es aleatorio, no es coincidencial, no es una coincidencia, que tristemente, bueno, después de la reforma litúrgica, precisamente, es el gran cambio que se da en la idea de esta fiesta. No se trata simplemente de Jesucristo, Rey del universo, como algo escatológico que vendrá al final de los tiempos, sino como algo que tiene precisamente, como decíamos, que es la doctrina de los papas, la doctrina de la iglesia, es algo que tiene que concretarse hoy. El reinado de Cristo no es una cosa que va a venir. Ciertamente habrá un momento en el que se consolide, en que Jesucristo reinará eternamente, pero pues es algo también que se concreta hoy en día, como ya lo hemos visto en todo lo que llevamos hablando esta hora. Es algo que se concreta y pues en la forma que se concreta para hoy en nosotros, pues es eso, es en los santos, en el reino de los santos, que es la iglesia que ya está gloriosa y también tiene que confirmarse pues en la iglesia que está aquí, en la iglesia que milita hoy sobre la tierra y en la iglesia purgante. Entonces es como el lugar que el Papa cree propicio para la celebración de esta fiesta, que pues el calendario tradicional aguarda precisamente allí, en el domingo, el último domingo de octubre, que es el domingo más cercano a la fiesta de todos los santos. Entonces el Papa habla de beneficios de esta fiesta para la iglesia, dice,
porque la iglesia recuerda que tiene que tributarle un derecho y una soberanía real a Jesucristo. Vamos a pasar rápidamente. A la sociedad civil, porque le enseña, esta fiesta enseña que debe adorar públicamente y obedecer a Jesucristo, que no simplemente los particulares están obligados, sino también los gobernantes, y que al final, en el juicio final, pues Jesucristo pedirá cuentas de este gobierno. Y, para terminar, para los fieles, porque bueno, es importante que sea entendido que Jesús nos ha redimido por su sangre y que esta potestad pues abraza toda la naturaleza humana. Entonces no hay ninguna facultad de nosotros que sustraiga la soberanía de Jesucristo, como lo hemos visto, tanto al principio de Arcano Dei como en el desarrollo de Quas Primas, que Jesucristo debe reinar en nuestras inteligencias, en nuestras voluntades y en nuestros corazones. Y pues esto se manifiesta de forma concreta al sentir de la iglesia, como siempre, se manifiesta de forma concreta en la liturgia. Entonces acá está los invito a leerlo con más detenimiento. Es el himno de las primeras vísperas y de las segundas vísperas de Cristo Rey, que precisamente habla de eso. Te proclamamos príncipe, rey de las naciones, árbitro único de las inteligencias y los corazones. Somete las almas rebeldes, congregan todos con tu amor. Que los jefes de Estado, los últimos versos, que los jefes de Estado te rindan culto público, que te honren los jueces, que te rindan homenaje en las leyes y las artes. Brillen sumisas las insignias de los reyes consagrados a ti, y somete a tu suave imperio la patria y los hogares de sus ciudadanos. Entonces, aquí ya vemos que no estamos hablando únicamente de un imperio espiritual. No se trata simplemente de un reinado espiritual de Jesucristo. Se trata de un reinado que también es externo, también es concreto en las naciones, que los jefes de Estado te rindan culto público, que te honren los jueces, que te rindan homenaje a las leyes. Entonces, acá vemos en la liturgia pues, la expresión concreta del sentir de la iglesia. Y por último, pues lo vemos en el prefacio de la misa de esta fiesta, pues que nos dice eso, dice, realizaste, ofreciéndose el mismo como hostia inmaculada y pacífica en el ara de la cruz, realizaste el misterio de la redención de los hombres. Y habiendo sometido a todas las escrituras a su imperio, devolvió a vuestra infinita majestad, a la majestad eterna de Dios, un eterno y universal reino, reino de verdad, de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, que es el reino pues que Jesucristo vino a traer, el reino que él quiso instaurar en la tierra, que como lo hemos visto, pues no se trata de un reino simplemente interno, espiritual. Obviamente Jesucristo tiene que reinar primero en nuestros corazones, pero pues en último término tiene que reinar, también tiene que reinar en las naciones, y es toda esta la doctrina precisamente de Cuas Primas principalmente, y pues de todas las otras encíclicas que hemos visto, que es la doctrina de los papas, la doctrina de la iglesia. Entonces eso sería todo. Disculpen que tal vez me tarde un poco más de lo que estaba previsto, pero bueno, creo que es importante conocer precisamente en dónde se afianza esta doctrina, cómo se ha afianzado a través de los siglos, el contexto histórico en el que se sitúa, y pues conocer de primera mano eso, los textos del magisterio, que al final pues eso es lo que nosotros tenemos para poder iluminar nuestras inteligencias, principalmente la Sagrada Escritura, la revelación, pero pues la revelación, como digo, se especifica y se concreta para nosotros en el magisterio de los papas. Cuando estas tesis pues todavía eran tenidas, todavía no eran firmadas explícitamente por la Iglesia. Tristemente pues no es el caso hoy. Entonces por eso aún con más obligación y más responsabilidad tenemos nosotros que conocerlas. Entonces, bueno, creo que vamos a pasar tal vez a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Mm, Julio, El chat está abierto para los que deseen hacer preguntas. El chat directamente con el host de la reunión. Pero ya hay una pregunta que hicieron que es la siguiente. ¿Es lícito para el Estado usar la coacción para llevar a las almas hacia la verdadera religión? bueno, esto precisamente el Papa también lo trata y lo especifica tanto en Immortale Dei como en Annum Sacrum. A pesar de que el Estado de que el Estado tiene que enseñar la verdadera doctrina y tiene que, como decía, pues tiene que apartar aquello que no corresponde a esta doctrina y a esta verdad, pues no es lícito al Estado, de la misma forma que no es lícito a la Iglesia y nunca ha sido lícito pues la coacción para, para poder pues, tal vez convertir o predicar eso, si no es lícito, porque bueno, igual todos, la conversión tiene que ser algo de la propia, de la propia libertad, ¿sí? Entonces, para que haya libertad no puede haber coacción. Por eso es que la iglesia siempre habló de la tolerancia. La religión, precisamente, el Papa nos hablaba mucho
de que el Estado no puede poner al mismo nivel la religión católica a todas las otras religiones falsas, pero pues a pesar de que no puede ponerlas al mismo nivel, pues sí puede tolerarlas en tanto pues precisamente eso, que su existencia pues que existen de facto y que el Estado no tiene, no le es lícito coaccionar para la conversión. Eso sí, no. No sé si hay otra pregunta. Sí, esta pregunta la hace José desde Costa Rica. Pregunta, me gustaría saber cuál fue el criterio que fue usado después del Vaticano II para trasladar la fiesta de Cristo Rey. Y además, son dos preguntas. Y además, ¿por qué se Ah, dice sí. que en tiempo de los cristeros el Papa de turno de alguna forma les dio la espalda y salió a los enemigos? Ya bueno, respecto a la primera pregunta, pues precisamente como ya lo trataba yo precisamente cuando hablé de esto, pues hay un cambio de interpretación, digamos, en el sentido, precisamente quiere el espíritu del Concilio Vaticano II y el espíritu que guía a la Iglesia desde entonces pues quiere tratar en ese espíritu pues ecuménico, en ese espíritu de encuentro con los otros, de buscar esa unión, entre comillas, pues entonces trata de apartar todos aquellos elementos que puedan ser un elemento de discordia, principalmente esto, pues también la iglesia tratando de no inmiscuirse en asuntos políticos, pues claro, esta imagen de Jesucristo Rey también se vincula, o se ha vinculado muchas veces a una concepción política del Estado, a una concepción de cómo deben ser organizados los estados. Eso también es importante saberlo, ¿sí? A pesar de que se habla de que es Jesucristo Rey, eso no quiere decir que la iglesia esté siempre por una monarquía. ¿M? Entonces eso es importante también tenerlo presente. Entonces esa búsqueda precisamente, digamos, de disminuir un poco esa concepción tal vez monárquica que tal vez ya no estaba con los espíritus, precisamente porque ya el Papa habla a un mundo lleno de repúblicas, pues tratan como, digamos que en ese momento es claro para el Papa, pero ya después Vaticano II, pues ya se deja meter un poco en este espíritu. Y también, como decías, ese cambio de mentalidad, esta mentalidad un poco escatológica, en que ya no se ve el reino de Cristo como algo que va a ocurrir ahora, sino como algo que tiene que pasar al final de los tiempos. Entonces es como el principio que llevó a la modificación de esta fiesta, que se habla precisamente de Jesucristo, Rey del universo. Entonces se acentúa mucho este aspecto de que Jesucristo será Rey al final de los tiempos. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, es una cuestión bastante larga y bastante complicada. Ahora que el Papa le haya dado la espalda a los cristeros es una cuestión histórica que está todavía, que todavía no se ha dilucidado completamente, ¿sí? Porque a pesar de que los archivos de Pío XI ya están bastante, ya se han abierto, ya se ha estudiado con claridad, siempre es muy difícil. Ahora también tenemos que tener mucho cuidado precisamente de juzgar las acciones temporales concretas políticas de los papas, en tanto que las decisiones que ellos toman generalmente son tomadas con una mira muy grande. Precisamente pues era lo que hablaba Pío XI cuando decía que la iglesia era la única que tenía el poder de ser árbitra, de funcionar como árbitro de las naciones, ¿sí? Es precisamente porque la iglesia tiene acceso a información que tal vez los estados no tienen y que nosotros en particular pues tampoco tenemos. Entonces esta situación con los cristeros es una situación histórica bastante complicada. Primero porque bueno, el Papa trata de conciliar, se habla de una conciliación, el Papa invita a los cristeros a deponer las armas para evitar, para evitar que corra sangre, pero pues digamos que una situación en la que no hay respuesta. Eh, es una situación que, bueno, yo he leído un poco acerca de la vida del Papa Pío XI, precisamente sobre este tema. Es un tema acerca del cual los historiadores no se ponen de acuerdo, porque pues era toda una cuestión política que podía llevar a la muerte a miles y miles de católicos en México. Entonces digamos que el Papa, de la misma forma que el Papa Pío XII, pues se mantiene un poco al margen en la Segunda Guerra Mundial. El Papa escogió mantenerse un poco al margen del conflicto, ¿no? O como lo hace también el mismo Papa Pío XI, como lo hace durante la Guerra Civil Española, ¿no? El Papa pues, siempre predica cuál es la verdad de Jesucristo, pero pues trata de mantenerse un poco al margen de toda esta disputa política. Pero pues en todo caso, sí es una cuestión que todavía no está completamente, que no es, probablemente nunca lo será completamente clara de cuál fue lo que llevó al Papa Pío XI a actuar de esta manera, cuando él fue tan acérrimo defensor, lo hemos visto,
en Cuas Primas y también pues no lo hemos visto, pero pues sí lo hará en la condenación del comunismo, en la condenación del fascismo, pues como no en este caso pues no hubo una respuesta tan clara. Bien, continuando las preguntas, esta otra la hace Eduardo Ureña, de República Dominicana. Dice, entiende que el cambio del calendario litúrgico y por tanto el traslado de la fecha al final del año ha contribuido a que la fiesta de Cristo Rey se viva más como un reinado romántico en el corazón que como una realidad social, ya que ahora se tiende a interpretarla como el reinado de Cristo sobre la humanidad, pero solo al final de los tiempos. Sí, bueno, sí, efectivamente era pues, lo que decía, sí, efectivamente, ciertamente eso ha llevado a que se viva eso, con un reinado romántico en el corazón, algo muy, muy bonito, en lo que podemos siempre pensar, bueno, qué bonito va a ser cuando Jesucristo reine, qué bonito va a ser cuando se instaure su reinado, pero pues eso está completamente desligado de nuestra realidad y pues reduce precisamente el reinado de Jesucristo a este primer aspecto, que es un reinado espiritual, o sea, simplemente hablan del reinado de Jesucristo en nuestros corazones y al final de los tiempos, pero pues entre tiempo, ese entre tiempo no definen qué es lo que hay que hacer, sí, o sea, qué es lo que tiene que haber. Entonces sí, pues eso es eso. Y ya por último, está esta pregunta. ¿Cómo ha tratado el magisterio papal reciente la doctrina de las dos espadas? Sí, bueno, digamos que el magisterio reciente pues no trata directamente esta cuestión, o sea, no se ha escrito una declaración acerca de esto, pero pues sí. eh, tiene mucho que ver pues con la posición que tomó la Iglesia en el Vaticano segundo respecto a la libertad de conciencia, respecto a la libertad de religión. Y precisamente es la gran celebración que tendremos próximamente en el Vaticano para conmemorar la promulgación de nuestra etate, que habla pues acerca de todo eso. Entonces, precisamente al hablar de esta libertad de conciencia, tal vez más entendida, mal entendida, pues precisamente se lleva a quizá una negación implícita de la doctrina de las dos espadas. Para aquellos que preguntan allí, la doctrina de las dos espadas precisamente es una teoría que nació con San Bernardo. En ese momento no tengo acá el texto exacto, pero dice que la doctrina de las dos espadas pues, dice que hay dos espadas, que dos espadas le han sido dadas a la les han sido dadas. Una le ha sido dada a la iglesia, otra le ha sido dada al Estado. La primera la utiliza la iglesia pues para la conversión de los hombres. No se trata de una espada, no se trata de coacción de la pregunta anterior, pero se trata de la predicación, sí, de la acción que hace la iglesia, sí. Entonces la espada de la iglesia que es la evangelización y la espada del Estado que según San Bernardo pues debe estar presta a ayudar a la iglesia. Entonces, esta doctrina fue vivamente defendida precisamente, por ejemplo, durante la época de la Inquisición. Recordar que la Inquisición juzgó en su momento asuntos doctrinales, y una vez que el asunto doctrinal estaba juzgado, pues se le entregaba precisamente a la mano civil, a la otra espada, se le entregaba para que hiciera su juicio como tenía que hacerlo, ¿sí? En cuanto que eso correspondía o podía llevar a un desorden en la sociedad. Entonces, digamos que si no se trata precisamente de eso, no se trata, porque ahora la visión es más de una separación de la iglesia y el Estado. Precisamente, digamos que en la iglesia se ha infiltrado un poco esta idea de que la iglesia tiene que estar separada completamente del Estado para ser libre, y que el Estado precisamente no tiene que inmiscuirse en asuntos de religión, lo que pues es fruto precisamente del laicismo, lo que ya habíamos visto de estos síntomas que condenaba Pío XI y que ya había visto León XIII en Immortale Dei, ¿sí? Entonces, precisamente como ya se acepta de facto esos principios liberales de que el Estado no puede reconocer que religión es verdadera, pues entonces la iglesia actúa también de esa manera, en que la iglesia no tiene que entenderse con el Estado, tienen que funcionar cada una por su lado, ¿no? Y eso lleva pues a cosas absurdas, imaginables, como lo que hemos visto, por ejemplo, solo para mencionar un caso, en España precisamente, cuando, hace pocos meses que se quería prohibir en un pueblo en el centro de España la celebración de los musulmanes, una celebración de los musulmanes que se reunían en un parque para matar sus cabras y ese tipo de cosas que hacen.
y se le prohibió y el primero en salir a defender pues que tenía que permitírseles pues fue la Conferencia Episcopal Española. Precisamente porque está esta idea de que la iglesia no tiene, el Estado no tiene que meterse en cuestiones de religión, entonces todas las religiones son iguales, a todos hay que, sí, o sea, tiene ningún sentido. Pero pues un poco es esto, ¿no? No sé si respondí completamente a la pregunta, pero no, porque requiere un desarrollo más largo y requiere pues un estudio de cada uno de los textos, pues que en ese momento pues no los tengo a la mano. Bueno, ya con eso concluimos el apartado de las preguntas y pasamos ya a la parte de la oración final, pero antes de eso, pues agradecer primero que todo al padre Jason por disponibilidad en estar presente en esta conferencia y en poder brindarnos no solamente estos conocimientos de nuestra fe, sino tan necesarios para estos tiempos que estamos viviendo. Eh, Pedimos a todos ustedes que nos mantengan el apostolado de Una Boche República Dominicana en sus oraciones y asimismo nos unimos todos en oración y en acción de gracias este último domingo para la fiesta de Cristo Rey. Entonces, sin ningún otro preámbulo más, Padre, para que pase a la oración final. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por ese tiempo. Perdón si me tomé tal vez más tiempo del que estaba previsto. Y bueno, en todo caso les invito, como dije, a la lectura de estos textos, particularmente pues de la encíclica Aquas Primas, que es lo más importante, y a un estudio tal vez no simplemente académico, sino meditado, como decía al final, pues de los textos litúrgicos, que son muy ricos en espiritualidad y muy ricos en doctrina. Entonces es mi última invitación a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias de nuevo a Una República Dominicana por la invitación. Entonces que todos podamos disfrutar espiritualmente, ya esta vez sí espiritualmente, esta fiesta de Cristo Rey.